Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Me alegro que están conmigo y tengo un mensaje muy importante para compartir con ustedes. Es algo muy fundamental, muy básico de la Biblia, pero a la vez es algo muy mal entendido en las iglesias hoy en día. Vamos a comenzar, en el libro de Génesis, el principio, Génesis. Cuando estoy ministrando o enseñando la gente que van a sus iglesias y profesan ser cristianos, y digo eso con todo respeto, no estoy hablando mal de nadie porque yo no soy mejor que nadie. Asegúrate de eso, yo no soy mejor que nadie, pero cuando estoy testificando como cristiano, estoy testificando a la gente que asiste en sus iglesias y dicen que son cristianos. Y yo testifico que, como dice la Biblia, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que un Dios y un hombre no son una trinidad de personas y que Dios no es una trinidad. Encuentro mucha oposición en las iglesias de la gente que profesan ser cristianos pero niegan la doctrina de Cristo, desfortunadamente. Y yo no soy mejor que nadie, como dije, porque yo también crecí en este mundo bajo el mismo sistema romano que nos enseñó que Dios es una trinidad de personas. Pero Dios no es una trinidad de personas. La Biblia dice, la palabra de Dios mismo dice que Dios es uno, que hay un solo Dios y Dios es un espíritu. Dios es espíritu. Escrito está en Juan 4:24, Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no es un hombre, dice la Biblia que Dios no es un hombre, Dios nunca vino a ser un hombre, Dios nunca será un hombre. Dios es espíritu. El Hijo de Dios, Jesucristo, es un hombre. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios, quien es un espíritu, el Espíritu Santo, y un hombre, el Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. No dice la Biblia que Cristo era un Dios, pero sí dice la Biblia Dios estaba en Cristo. Jesucristo, nuestro Señor, dijo muchas veces que el Padre que engendró a Él estaba en Él. Él dijo muchas veces, el Padre que está en mí, el Padre que está en mí. Bendito sea Dios. Entonces hay solamente un Dios. Dios no es una multiplicidad de personas. Dios no es tres personas. Dios no es dos personas. Dios es uno. Dios es uno. Y Dios tiene un hijo que se llama por el nombre de su Padre. Heredó su nombre de su Padre, como está escrito en Hebreos 1:4. Guarda tu lugar ahí en Génesis 1 y van conmigo o ven conmigo a Hebreos 1, dice en versículo 4, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Hablando de cierto del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene su nombre de propósito, su nombre vino de propósito de su Padre. Jesús es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lógico, Jesús es el nombre del Hijo de Dios porque es el Hijo de Dios y heredó su nombre de su Padre. Jesús es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. Bendito sea Dios. Entonces, porque el Señor, el Creador de todos los cielos y la tierra, el Dios de todo, se llama Jehová y es el Salvador, Él anunció o reveló su nombre en su Hijo, que se llama Jesús o Jehová el Salvador.
Entonces el nombre del Hijo es Jesús porque el nombre del Padre es Jesús y el Padre es el Espíritu Santo. El Padre es Dios. Dios es un espíritu, Dios es santo. El único Espíritu Santo que hay es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una tercera persona de una trinidad de personas divinas. El Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Padre. Yo soy cristiano, he recibido el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, como dice la Biblia. Y el Espíritu Santo que tengo en mí es mi Padre. Él es mi Padre. Él es quien me engendró por medio de la semilla que es su palabra. Y cuando Jesucristo, nuestro Señor, recibió el Espíritu Santo, cuando Él tenía 30 años y descendió al río Jordán para ser bautizado por su cuñado Juan, Juan estaba bautizando a la gente de Israel allí en el río hasta el arrepentimiento o para el arrepentimiento para remisión de sus pecados. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino de Adán, vino de Dios y por eso no tenía pecado. Y descendiendo a Juan, Juan dice, yo tengo necesidad de ser bautizado de ti y vienes tú a mí. ¿Y qué dijo Jesucristo? Aleluya. No sé cómo es en español, entonces voy a leerlo. Está escrito en Mateo 3. Y perdonen mi español, por favor. Pueden ver que no es mi lengua materna, pero ando aprendiendo. Mateo 3, 15. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vio. ¿Quién vio? Juan vio. La paloma no es el Espíritu Santo. La paloma era una señal que Dios dio a Juan para que Juan supiera que este hombre enfrente de él era el que Dios había escogido, el ungido de Dios. El ungido quiere decir el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido. Amén. Entonces, habían 3 personas en esta historia. 3 personas. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Podemos ver 3 personas en esta escena, Dios y 2 hombres, Jesús y Juan. Estas 3 personas podemos ver aquí y no hay otra persona que podemos ver. No hay ninguna trinidad de dioses. Dios no es una trinidad de personas. Dios es uno y Dios habló de los cielos en esta escena aquí en Mateo capítulo 3 y testificaba de su Hijo. Su Hijo. No otro Dios que supuestamente es coigual con él, que supuestamente estaba con él en el principio. No, su Hijo. ¿Cuántos años, cuánta edad tenía su Hijo en aquel tiempo? 30 años. 30 años. Ok, entonces no vemos una trinidad de dioses aquí. Vemos 3 personas. Dios y 2 hombres, Jesús y Juan. Esas 3 personas. El Espíritu Santo es Dios, no es otra persona, no es una persona de una trinidad de dioses o personas divinas. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene un nombre. Su nombre es Jesús. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. La Biblia nos revela eso. Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. Claramente la Biblia revela el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos siendo cristianos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para perdón de pecados. El bautismo nos salva, dice la Biblia. Es imposible
ser salvo sin estar bautizado en el nombre de Jesucristo, porque es imposible ser salvo sin haber recibido remisión o perdón de tus pecados. Jesucristo vino en el mundo para quitar nuestros pecados. Y nuestros pecados no son remitidos por el acto de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, porque esa doctrina no está escrita en la Biblia. Nuestros pecados no son borrados por el acto de asistir a una iglesia. Nuestros pecados son borrados por el acto de obedecer el Evangelio de Cristo. Como comenzaron a los apóstoles a predicar en el día que comenzó el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, comenzó a existir el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Y Pedro y los otros apóstoles comenzaron a predicar: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu, y dice Jesucristo mismo que si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es tan fácil, es muy simple. Es totalmente en contrario de lo que se está enseñando en las iglesias hoy en día. Pero las iglesias hoy en día no están enseñando la verdad. Son negocios. Se tratan de la plata. Son centros de entretenimiento dado a nosotros de Roma, y Roma no es nuestro amigo. Pero Jesucristo dice que si permanecéis en mi palabra, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y por esto estamos congregados aquí, yo aquí y tú en donde estás ahorita. Entonces, vamos al principio, Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 26 y también el versículo 27. Y hay unas cosas importantes que quiero compartir con ustedes, porque cuando estoy testificando del hecho que Dios es uno y que no es una trinidad de personas, muchas personas me dicen, pues, ¿a quién estaba hablando Dios en Génesis 1:26? Y eso es una pregunta muy válida y tiene una respuesta muy cierta. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 1:26, que Dios bendiga el leyendo de su palabra en el nombre de Jesucristo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Amén. Y 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Okay. Ahora, ten paciencia conmigo, voy a hablar con ustedes sobre el idioma de español. Okay. Como dije, el español no es mi lengua materna, pero hay algunas cosas importantes que necesitamos dar cuenta de o tomar en cuenta concerniendo estos versículos. En versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios está hablando concerniendo otra persona. Una persona no dirá hagamos. Una persona, solo hablando con sí mismo, va a decir haré esto otra cosa. Pero él dice hagamos. Está hablando con otra persona. ¿Qué otra persona? Su hijo. ¿Dónde estaba su hijo cuando él estaba hablando estas cosas? No existía. No existía. Su hijo iba a estar nacido como 4,000 años después de este entonces. Pero Dios habló estas cosas sobre su hijo, como está escrito muchas veces sobre todo el Antiguo Testamento,
hablando por medio de profecía concerniendo a su Hijo. Pégate conmigo. Voy a estar compartiendo con ustedes solamente la palabra de Dios. Vamos a 2 de Samuel. Te voy a dar 3 ejemplos. 2 de Samuel, capítulo 7 y versículo 14. 2 de Samuel 7:14. Dios, por medio del profeta Natán, estaba hablando con David y dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A quién estaba refiriendo Dios? ¿Estaba refiriendo a Salomón? No, estaba refiriendo a su Hijo Jesucristo. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Ponemos atención al idioma, a las cosas gramáticas que Dios está diciendo. Dios no está diciendo, yo soy a él padre porque él ha estado conmigo desde el principio y yo le engendré desde la eternidad pasada. No, eso es una fábula, eso es un mito. Dios no dijo eso. Él dijo, yo le seré a él padre, yo le seré a él padre. ¿En qué tiempo se refiere con esa sentencia? En el futuro. En el futuro. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Dice en versículos, vamos a comenzar en 12. Y cuando tus días, dice Dios por Natán a David, y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti. Tu simiente está refiriendo a Cristo. Tu simiente para David puede ser Salomón, porque Salomón era su simiente, pero hay cosas en esta profecía que no pertenecen completamente a Salomón. En parte sí, pero enteramente no, porque Salomón era como una sombra de lo porvenir, que es Cristo. Entonces dice Dios, y cuando tus días fueren cumplidos, y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré por siempre el trono de su reino. Ahora sabemos que no está hablando solamente de Salomón, porque Salomón, su reino terminó, no es por siempre. Pero la persona de que se trata esta palabra de Dios, su trono será por siempre. Y él edificará a casa a mi nombre, y yo estableceré por siempre el trono de su reino. Solamente hay una persona de que se trata de esas cosas. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Gloria a Dios. Vamos a los salmos. Salmo 2, el segundo salmo, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hoy. ¿Qué día es hoy? Hay 7 días en todo el tiempo. 7 días, 7,000 años en toda la historia del tiempo. Desde el punto en tiempo en que Dios creó a Adán en el jardín hasta el término de todas las cosas, el término del día del Señor, que es 1,000 años. El día del Señor es 1,000 años. Hay 7 días o 7 periodos de 1,000 años o 7,000 años en tiempo. Antes que eso no había tiempo, y después que eso no habrá tiempo. El tiempo es parte de la creación en que Dios está actuando su plan que tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Estamos viviendo en el ámbito de tiempo. El ámbito de tiempo tiene 7,000 años. Comenzó con la creación de Adán y terminará con el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios, por 1,000 años. Y entonces después no habrá tiempo. Va a ser eternidad, la eternidad. Okay. Y dice Dios, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Hoy refiere al día cuarto, al día 5. No, perdón. Sí, el día 5, porque hay 4.000 años desde, pues, en español, entre la creación de Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. 4.000 años. Y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera vez, y Él fue arrebatado en el cielo, hay 2.000 años o 2 días, el día 5 y el día 6. Y el séptimo día es el día del Señor, cuando Él va a venir otra vez y sentar en su trono y reinar sobre todas las naciones con su vara de hierro, y todos sus enemigos van a estar puestos bajo de sus pies, por un estrado de sus pies. Ese es el séptimo día. Entonces el día de que el Señor está hablando aquí es el 5 día o el quinto día. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aleluya. Está hablando de su hijo. ¿Dónde estaba su hijo cuando David, 1000 años antes de Cristo, escribió estas cosas? ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? No existía. No existía. Todavía faltaba 1000 años hasta su nacimiento. Entonces, pégate conmigo, todavía en los Salmos 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Las mismas cosas de que he estado hablando en estos como 5 minutos. Estas cosas son escritos de el Hijo de Dios. ¿Y dónde estaba el Hijo de Dios cuando Dios estaba hablando estas cosas por medio de sus profetas, Moisés y David y Samuel? ¿Dónde estaba el Hijo de Dios? No existía. No existía. Fue concebido en el vientre de su madre como 2000 años atrás. Y en ese momento, cuando él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen de Israel que se llamaba María, él comenzó a existir. Y cuando él creció como un rabí en Israel, siendo el Hijo de Dios y no estaba pecado en él, no era pecado en él, porque su sangre no vino de Adán, su sangre vino de Dios su Padre, y por eso no había pecado en él y él no pecó. Cuando él crecía en edad, teniendo favor con Dios y con los hombres, él comenzó a entender, ven conmigo a Lucas 24, que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Lucas 24, versículo 44 dice, y él les dijo, Jesús, a sus apóstoles, dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Está hablando después que su resurrección. Entonces por eso dice, estando aún con vosotros en tiempo pasado, antes de su muerte. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era menester, escuchen, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos de mí. Jesucristo enseñaba a sus apóstoles que las cosas que fueron escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos fueron escritas de él. ¿Okay? Génesis es parte de la ley de Moisés. Samuel es parte de los profetas. Y de cierto, los salmos son los salmos. Y todas estas cosas fueron escritas de él. De él. Él fue preordinado antes de la fundación del mundo. Ven conmigo a Primera de Pedro, después que Hebreos, después que Santiago. Primera de Pedro 1 y 20. Ya preordinado ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postprimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Quién? Jesucristo.
Vamos a comenzar más temprano en 17. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordenado ciertamente desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Ahora, podemos ver muchas más pasajes de la Escritura, pero vamos a regresar a Génesis. Y basta que sabemos de estas cosas, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no es un Dios que se llama Dios el Hijo, porque Dios el Hijo no existe. Dios el Hijo es un mito babilónico y no existe. No había nadie en el principio con Dios. Estas cosas fueron escritas de el Señor Jesucristo antes que Él fue formado en el vientre, como dijo Dios a Jeremías en Jeremías 1:5, antes que te formé en el vientre, te conocí. ¿Dónde estaba Jeremías antes que Dios le formó en el vientre de su madre? ¿Dónde estaba Jeremías? Él no tenía una preexistencia. No existió. No existió. No existía Jeremías antes que Dios lo formó en el vientre de su madre. Y tampoco existía Jesús, el Hijo de Dios, antes que Dios le formó en el vientre de su madre. Él es el hombre, Cristo Jesús. No es un Dios, es el Hijo de Dios. Y se llama Dios, y correctamente en la Escritura, porque Dios está en él. La divinidad de Cristo es su Padre, que está en él, que mora en él. Dios estaba en Cristo. Aleluya. Dice la Biblia, Dios fue manifestado en la carne. Dios y carne. Dios es espíritu, la carne es un hombre. Su Hijo. Es tan fácil. Entonces, regresando a Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Vamos a dar en cuenta que no dijo creamos, ¿verdad? La palabra crear se usa en versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen, pero la palabra crear no está usado en Génesis 1:26, porque Génesis 1:26 no se trata de la creación, se trata de otra cosa, porque dice otra cosa. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ok. Esta es una palabra de profecía que Dios dio a Moisés para escribir de el Hijo de Dios. Como Jesús dijo en Lucas 24:44 que todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos fueron escritas de él. ¿O fueron escritos? Si fueron escritas de él. De él. Esa es una palabra de profecía. En versículo 27 dice algo diferente. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. No a sus imágenes, a su imagen. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No dice varón y hembra los crearon. ¿Ves? Si fuera así, los crearon, estado hablando de dos personas. Pero no dice eso, dice varón y hembra los creó. La palabra creó, la forma creó de la palabra crear, significa una persona, una entidad, un individual. Varón y hembra los creó. La creación del hombre fue hecho por uno.
Pero el acto de hacer el hombre en la imagen de Dios fue hecho por dos. Dos. Ven conmigo a Isaías 43. Aleluya. Estás diciendo, este hombre es loco, está enseñando cosas que nunca he oído en toda mi vida. No soy loco, soy un cristiano y estoy enseñando las cosas que están escritas en la Biblia. Y la razón, con todo respeto, la razón que estás confundido, si estás confundido a este punto, es porque asistiendo la iglesia, cualquier iglesia que ha estado asistiendo toda su vida, te ha confundido. Porque en las iglesias no están enseñando lo que dice la Biblia. Están usando partes de la Biblia, sí, pero no están enseñando lo que dice la Biblia. Y la razón que la gente andan asistiendo a sus iglesias semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, es porque no están escudriñando las escrituras. Porque si la gente hubieran obedecido a Jesucristo, escudriñando las escrituras y continuando en su palabra, hubieran parado de asistir a su iglesia y hubieran comenzado a ser discípulos de Jesucristo, porque la Biblia no nos dice nada de asistir una iglesia. Sí, nosotros que somos cristianos necesitamos la comunión de los santos, necesitamos reunir a nosotros, pero nosotros no asistimos a una iglesia porque no hay una iglesia para que nos asistimos. Perdónenme español. No hay una iglesia a que podemos ir, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, los que somos bautizados en su nombre y llenos de su espíritu y permaneciendo en su palabra. Nosotros somos la iglesia. Entonces no hay una iglesia que podemos ir a esa iglesia, ir a asistir a esa iglesia. No existe para nosotros. Esas iglesias son de Roma. Son la Iglesia Católica y sus hijas protestantes. Todas son parte de la misma familia. Y todos están diciendo mentiras, enseñando mentiras. Esa iglesia tiene mentiras diferentes que esa tiene diferentes mentiras que esa, pero todos están mintiendo. Porque todos vienen de Roma. Y como el dicho dice, todas las calles nos llevan a Roma. Excepto por una. Hay una calle que no nos lleva a Roma. Y esa calle es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Asistiendo a una iglesia no es el camino. Siendo un discípulo de Jesucristo es el camino. Y para ser su discípulo tenemos que permanecer en su palabra. Y eso estamos haciendo ahorita. Aleluya. Isaías 43, versículo 10 dice, Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Vamos a leerlo otra vez cuidadosamente. Pon atención. Vosotros sois mis testigos. Dice, la palabra dice nos significa que él va a decir quién está hablando. Vosotros sois mis testigos. Dice el Señor en todas letras mayúsculas, quiere decir que es Jehová, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Dios de los cielos y la tierra, el Eterno, el Señor. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Y mi siervo que yo escogí. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. Son dos personas hablando con nosotros. Y su siervo, ¿dónde estaba su siervo cuando Isaías escribió estas palabras? No existía. Pero estas cosas fueron escritas de
el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Como Él dijo a sus apóstoles, todas las cosas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos fueron escritas de mí, dice Él. Todas estas cosas fueron escritas de Él, antes que Él nació, antes que Él entró en el mundo. Todas estas cosas fueron escritas de Él. Y cuando Él creció en edad y creció en favor con Dios y los hombres, Él comenzó a entender que estas cosas fueron escritas concerniente a Él. Y Él cumplió el ministerio a que Dios había ordenadole. Aleluya, bendito sea Dios. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. ¿Son dos personas? Well, no podemos decir eso porque dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, si comenzamos a hablar en nuestras propias palabras, podemos errar. Porque vamos en nuestra propia dirección, vamos de acuerdo a según nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Pero dice Dios que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, como el cielo está más alto que la tierra. Entonces, si estamos hablando, tenemos que hablar de acuerdo a las palabras de Dios. Y si nos pegamos a las palabras de Dios, con las palabras de Dios, hablando solamente sus palabras, no erraremos. Amén. No podemos decir entonces que hay dos personas, pero ciertamente hay dos de que Dios está hablando. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí. La palabra y, esa pequeña palabra, significa que hay dos sujetos de esa sentencia, el Señor y su siervo. Y estas cosas estaban diciendo el Señor y su siervo. ¿Cómo? Porque si regresan conmigo a Deuteronomio, capítulo 18, vamos a leer algo muy importante que se ha olvidado completamente en las iglesias hoy en día. Deuteronomio 18, pero vamos a comenzar en 17 y leer hasta 19. Y el Señor me dijo, Moisés está escribiendo esto, y el Señor me dijo, bien han dicho, profeta les levantará de en medio de sus hermanos. Profeta, dice Dios, les levantará de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. ¿Quién es aquel profeta? Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán y los fariseos vinieron a él, ellos le preguntaron, ¿eres tú aquel profeta? Y Juan dijo que no. Juan era un profeta, pero Juan no era aquel profeta. Jesús era aquel profeta. Dios puso sus palabras en la boca de su Hijo y su Hijo Jesucristo habló las palabras de Dios. Él dijo muchas veces, las palabras que yo os hablo, no hablo por mí mismo, pero el Padre que está en mí, el Padre que me envió, Él hace las obras. Jesucristo dijo eso muchas veces. Él es aquel profeta. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Jesucristo, el Hijo de Dios, era aquel profeta. El Hijo de Dios, el hombre Cristo Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue en el vientre de su madre, que lo que estaba engendrado en ella del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Espíritu, Dios es Santo, Dios es el Espíritu Santo. El único Espíritu Santo que hay es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un nombre. Su nombre no es el Espíritu Santo, su nombre es Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios. Jesucristo, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora vamos a Juan, porque Jesús va a citar de esa misma escritura ahí en Isaías 43:10. Juan capítulo 8, versículo 28. Dice, díjoles a los fariseos, pues Jesús, cuando levantareis el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Esto es el Señor y su siervo que Él ha escogido. Cuando vemos al Señor Jesucristo, estamos viendo el Padre que le envió, porque el Padre que le envió está en Él. Este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, un Dios y un hombre, y Dios es en el hombre, y Dios está en el hombre. Dios manifestado en carne. Dios no se hizo un hombre, y el Hijo de Dios no es un Dios. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, como dice la Escritura, y Dios es un espíritu, el mismo espíritu que creó los cielos y la tierra que está en su Hijo Jesucristo. Entonces regresamos a Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué no dice, creamos al hombre en nuestra imagen? La razón es que Dios no creó nada con otra persona. Dios no creó nada con la ayuda de otra persona, otra entidad, otro Dios. Dios creó todo por sí mismo. En Isaías 44, cuando Isaías estaba hablando por la palabra de Dios a la gente de Israel sobre el tema de la idolatría, dice en Isaías 44, 24, así dice el Señor, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre, yo el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Solo por mí mismo, solo por mí mismo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y aquí en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y podemos leer en Génesis 2, pues desde el principio, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Nos damos cuenta que está hablando de una sola persona. Cuando la Biblia dice algo de Dios, siempre el idioma, la forma del idioma está indicando que hay solamente una persona, no es plural, es singular.
Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. No hicieron, hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había el Señor Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre en alma viviente. Todo esto habla de un solo Dios, una sola persona. Está descrito en el singular, en la forma singular. Pero en versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Yo les someto que Dios creó al hombre a su imagen solo, no había nadie con él. Y así dice la Biblia. Y creó Dios. No dice y creyeron Dios. ¿Verdad? No dice eso. No dice y creyeron Dios al hombre a sus imágenes. ¿Sí? No dice o crearon Dios al hombre en la imagen de ellos. No dice eso. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Pero en versículo 26, una profecía concerniente el Hijo de Dios, 4,000 años antes que Él nació, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque 4,000 años después, ¿estás conmigo? Escuchen por favor, porque esto es muy importante. 4,000 años después, 4,000 años antes que nació nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado en el mundo, Dios creó al hombre en su imagen. No todos los hombres están en la imagen de Dios. Dice la Biblia que Dios creó al hombre en su imagen, un hombre, Adán y nadie más, Adán y su esposa, un hombre, macho y hembra, él y su esposa, y nadie más. Si avanzamos una página, en mi Biblia a Génesis capítulo 5, 2 páginas en mi Biblia, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo, no lo hicieron, lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, en el día en que fueron creados. Y vivió Adán, pone atención, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán, entre el tiempo que fue creado y este tiempo que tenía 130 años de edad, hizo algo muy importante que conocemos o que entendamos. Él pecó. Dios le dio una regla. Adán, ¿ves ese árbol en medio del jardín? No comas de ese árbol. Porque en el día que comes de ese árbol, morirás. ¿Y qué hizo Adán? Comió de ese árbol. Y murió. Y ya no estaba en la imagen de Dios. Él trajo la muerte sobre sí. Dice en Romanos, Pablo escribió en Romanos 5:12, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los hombres en el mundo no están en la imagen de Dios.
Dios creó un hombre en su imagen, Adán. Y Adán pecó y cayó de tener la imagen de Dios. Cayó de la imagen de Dios y ya no estaba en la imagen de Dios, porque la imagen de Dios no incluye la muerte. Dice la Biblia que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Adán pecó y cayó de la imagen y la gloria de Dios. Y ya no estaba en la imagen de Dios, y por eso Dios tenía que echarle a su esposa del jardín. Y puso fuera del jardín, en el lado del este, una espada de fuego que tornó por todos lados. Y esa espada de fuego, esa espada quemándose, es la palabra la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esta palabra que está escrita en este libro, la palabra de Dios, es la única manera para entrar otra vez en el paraíso. Dios echó a Adán, el hombre, y su esposa, porque ellos comieron de ese árbol de que Dios mandó que no comieran, o que no comiesen. Y por eso murieron, trajeron muerte sobre sí. No murieron físicamente en aquel día, pero después murieron físicamente. Pero en aquel día comenzaron a morir porque la muerte se pegó a ellos, porque ellos comieron del árbol de que Dios dijo que no comiesen. Entonces, la única manera para entrar otra vez en el paraíso, en donde nació Adán, o donde fue creado Adán, es por medio de esta palabra. Los que creemos y obedecemos esta palabra, vamos a entrar. No los que asisten a sus iglesias, no los que pagan sus entretenedores religiosos para hacerles cosquillas de los oídos, para decirles cosas que les gusta a ellos. No. La gente que continúa en la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, si permanecerán en mi palabra, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice en el término de la Biblia, en la Revelación 22:14, dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo es el árbol de la vida. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Esta es esa espada que tornó por todos lados. Dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Entonces, Adán fue creado en la imagen de Dios, y Adán pecó contra Dios y trajo muerte sobre sí y ya no estaba en la imagen de Dios. Y él engendró hijos en su propia imagen, en la imagen de Adán, en la imagen de la muerte. Y bajo de esta maldición nacimos todos nosotros. Tú, yo, tu madre, mis hermanos, tus hermanos, tíos, tías, abuelas, vecinos, vecinas, todos nacimos bajo el pecado. Nosotros no nacimos siendo en la imagen de Dios. Los hombres en este mundo no están en la imagen de Dios, están en la imagen de Adán, que trajo muerte sobre sí y sobre su simiente por siempre. Por eso, desde el principio, antes que Adán pecó, Dios, habiendo sabido todas las cosas antes de la fundación del mundo, y dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue preordenado
desde antes de la fundación del mundo, y también dice la Biblia de nosotros cristianos que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios, sabiendo todo, antes que Él creó cualquier cosa, antes que Él dijo que sea la luz, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién estaba hablando? A su hijo. ¿Dónde estaba su hijo? No existía. Pero cuando su hijo nació y creció en este mundo y aprendió de la palabra de su padre, él comenzó a entender que estas palabras fueran escritas concerniendo a él. Y él descendió al río Jordán teniendo 30 años de edad y fue llenado del Espíritu Santo, ungido. Por eso se llama el Cristo, porque es el ungido. El Cristo quiere decir el ungido. Él fue ungido con el Espíritu de su Padre. Su Padre estaba en él. Y su Padre en su Hijo, pon atención, su Padre, Dios el Padre, en su Hijo, el hombre Cristo Jesús, hicieron al hombre en su imagen. ¿Cómo? Por el Evangelio de Cristo. Por el Evangelio de Cristo, quitando nuestros pecados y convirtiéndonos de pecadores en santos, convirtiéndonos de la imagen de Adán hasta la imagen del Hijo de Dios. Y dice la Biblia que el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. Ven conmigo a Colosenses en el Nuevo Testamento. Pablo escribió a la iglesia, Colosenses 3, versículo 10. 3:10, pero vamos a leer desde 8. Colosenses 3, 8 al 10. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y habiéndoos vestido del nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora te he dado una llave, para que entienda la escritura, cómo está escrito, y no cómo está torcido en las iglesias hoy en día. Vamos a leer eso otra vez. 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo. ¿Cuál es el hombre viejo? Para nosotros cristianos, ¿cuál es el hombre viejo? Es el hombre que fue nacido en la imagen de Adán. El hombre que nació en la imagen de Adán, ese es el hombre viejo. Para un cristiano. Si no eres un cristiano, no es el hombre viejo, es el hombre que todavía está. Pero para un cristiano que ha sido convertido por el Evangelio de Cristo, bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y habiendo recibido el Espíritu Santo, con la señal de Dios de hablar en otras lenguas, ese es el nacimiento de agua y espíritu. Y por eso dice Jesucristo: si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque si somos nacidos en pecado, y así es, si no nos convertimos en santos, ¿cómo vamos a heredar el reino de Dios? Porque el reino de Dios es santo. El reino de Dios es santo. Ningún pecador entrará en el reino de Dios. Ningún pecador. No importa lo que te ha dicho tu pastor. Si tu pastor te ha dicho que siendo pecador entrará en el reino de Dios, él te mintió, amigo. Él te mintió. Él te mintió. Ningún pecador entrará en el reino de los cielos. El Evangelio de Cristo es para pecadores. El reino de Cristo no. El reino de Cristo es para los santos. El Evangelio de Cristo es para pecadores, para que seamos convertidos de la imagen de Adán, dejando el viejo hombre y siendo convertido en santos.
revestidos con el nuevo hombre, hechos en la imagen de Dios. Dios en su Hijo hicieron al hombre en su imagen por medio del Evangelio de Cristo. Dios en su Hijo hizo las cosas que Él hizo y dio su vida en esa cruz. No era Dios que murió en la cruz, era el Hijo de Dios que murió en la cruz. No era Dios que resucitó de los muertos, era Dios que resucitó su Hijo de los muertos. Porque Dios nunca murió, pero el Hijo de Dios sí murió, solamente por 3 días. Y al tercer día, Dios levantó su Hijo de los muertos. Y Dios en su Hijo ellos hicieron el hombre en su imagen. Esa es la razón por la profecía en Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen. No dice creamos el hombre en nuestra imagen, no dice eso, porque Dios creó todas las cosas solo por sí mismo. Él dijo eso no son mis palabras, son las palabras de Dios. Dios hizo todas las cosas solo, por sí mismo. Él no creó nada por medio de un mediador. No creó nada por medio de un ayudante. No había otro Dios ahí con Él. No había nadie ahí con Él cuando Él creó los cielos y la tierra. Y algunos están diciendo, pero dice la Biblia que en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios. En el principio era la palabra. En el principio, ¿qué es el principio? El principio es ese punto en tiempo en que todas las cosas comenzaron a existir. Ese es el principio. ¿Verdad? Cuando todas las cosas que existen comenzaron a existir, ese es el principio. ¿Y cómo comenzaron a existir? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios que salió de su boca. Él habló y las cosas comenzaron a existir. Él dijo que sea la luz. Y la luz se hizo. La luz se hizo, porque Él mandó. La palabra de Dios estaba con Dios en el principio. Pero la palabra de Dios no es otra persona, otro Dios con que Él estaba conversando. Tú tienes una palabra. Tu palabra es quien es. La palabra que sale de tu boca revela lo que está en tu corazón. Jesucristo dijo aleluya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No sé cómo decirlo en español. De la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo dijo eso. Porque las palabras que salen de tu boca es lo que están en tu corazón. Las cosas que están en tu corazón. Tu ser, el centro de tu ser, tu corazón. Tu palabra está contigo. Tu palabra es usted. Pero tu palabra no es otra persona con quien conversas. O si tienes una enfermedad mental. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Dios. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y punto, es perfectamente simple. Solo hay una persona mencionada en ese versículo de la Escritura. Dios. Dios. Y Dios habló y las cosas comenzaron a existir. ¿Por qué vamos a imaginar que su palabra es otra persona divina con que Él tiene conversaciones? Otra persona que estaba ahí con Él. La Biblia no dice nada así. La única razón de pensar cosas así es que los líderes religiosos en las iglesias nos han dicho, nos han contado estas mentiras toda semana de nuestra vida. Viene de teología, una forma de hechicería. Pero no hay ninguna buena razón de pensar que la palabra de Dios es otra persona, o es Cristo, o es el Hijo, o es nada de eso. Una palabra no es un hijo. Una palabra es una cosa, un hijo es otra cosa. Son dos palabras diferentes con significados diferentes.
Un hijo no es una palabra no es un hijo. ¿Ok? Este es un lápiz. Este es un papel. Un papel no es un lápiz. Un lápiz no es un papel. Estas cosas no son intercambiables. Son cosas diferentes. Por eso tienen nombres diferentes. Una palabra es una palabra. Una unidad de comunicación. Algo que sale de la boca de uno para comunicar. Un hijo es un ser humano bebé. Hombre. Un ser humano bebé. Eso es un hijo. Una palabra no es un hijo. Un hijo no es una palabra. La Biblia no dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era el Hijo de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice la palabra era Dios. ¿Para qué imaginaríamos que significa algo diferente? No significa nada diferente. Significa lo que dice. La palabra era Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. No hay otro Dios. Jesucristo dijo cuando Él estaba orando a su Dios y a mi Dios, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, que has enviado. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, orando a su Dios, proclamó que el Dios a que Él estaba orando es el único Dios verdadero, ¿por qué vamos nosotros a imaginar que hay otro Dios? Que cuando dice la Biblia la palabra era Dios, que eso significa otro Dios. Eso no hace sentido. Eso es parte de una hechicería. Esa hechicería se llama teología. Y por medio de teología, la gente en las iglesias han estado totalmente engañados, imaginando que las palabras de la Escritura dicen otras cosas de lo que dicen. Pero si podemos solamente sacamos ¿cómo se llama blindfold? La cosa que cubre nuestros ojos. Si solamente podemos sacar el velo de delante de nuestros ojos y leer la Escritura como está escrito, y obedecemos lo que está escrito, vamos a saber la verdad. Porque dice la Biblia, un buen entendimiento tienen todos los que hacen sus mandamientos. Salmo 111, versículo 9. Un buen entendimiento tienen todos los que hacen sus mandamientos. Entonces, esta es la enseñanza bíblica por la razón que Dios dijo lo que dijo en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta es una palabra de profecía concerniente el Hijo de Dios que no existía en el tiempo que Moisés escribió estas palabras, pero iba a venir en el mundo y crecer en un hombre y ser un rabí en Israel y descender al río Jordán y ser ungido por su Dios y mi Dios, y espero que tu Dios también, y Dios estaba en su Hijo Jesucristo, y Dios y su Hijo hicieron al hombre en su imagen. Restauraron al hombre a la imagen de Dios. Dios creó al hombre en su imagen, el hombre pecó y cayó de la imagen de Dios y engendró hijos en su propia imagen. Y 4000 años después, Dios envió su Hijo en el mundo para que Él, Dios, por medio de su Hijo, pudo hacer al hombre en la imagen de Dios. Los únicos hombres en el mundo hoy en día que están en la imagen de Dios son los que están bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y andando en los mandamientos de Dios. Esas personas se llaman cristianos, discípulos de Cristo, santos. Esas personas se llaman santos. La palabra santos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, refiere a los cristianos.
Los cristianos no son la gente que han asistido a sus iglesias y aceptado a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor personal. Ellos no son cristianos porque no han obedecido el Evangelio de Cristo y todavía están en sus pecados y bajo la condenación de Dios. Porque no se han remitido sus pecados. Todavía están en sus pecados, sin la sangre de Jesucristo, sin la salvación de Dios. Y si eso describe a ti, mi amigo, te voy a decir que yo no soy mejor que tú. Yo no soy mayor que tú. Yo no soy un hombre mayor o mejor que nadie. Pero yo soy, por la gracia de Dios, yo soy quien soy. Y yo soy un ministro del Evangelio de Jesucristo. Y yo te testifico otra vez que el Nuevo Testamento en que estamos viviendo ahorita, estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento, comenzó a existir 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés, como está escrito en la ley y como Lucas escribió una cuenta historial en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, Hechos 2, nos describe el día de Pentecostés, como comenzó el Nuevo Testamento, y dice, aleluya, bendito sea Dios, y dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Como el primer testamento comenzó en el monte Sinaí con fuego encima del monte, así el segundo testamento comenzó con fuego sobre las cabezas de sus discípulos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Este momento, en el día de Pentecostés, a las 9 de la mañana, comenzó el tiempo del Nuevo Testamento. Y nosotros estamos viviendo en este mismo tiempo del Nuevo Testamento. En este mismo capítulo, Pedro comenzó a predicar de la Escritura a todos alrededor del hecho que ese hombre que se habían crucificado, que le habían crucificado fuera de la ciudad 7 semanas anteriormente, era realmente su Mesías. Y cuando ellos conocieron o realizaron de la Escritura la realidad de estas cosas y que habían crucificado su propio Mesías, ellos dicen en Hechos 2, capítulo 2, versículo 37, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, Pedro no les dijo, arrepentíos y aceptan a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. Pedro no dijo eso. Ningún apóstol dijo eso en ningún tiempo, porque ellos nunca habían oído de tal cosa. Tal cosa no existía en el mundo en estos días. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. El nombre de Jesucristo, Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo no mandó a sus apóstoles bautizar gente en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él mandó a sus apóstoles diciendo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel nombre es Jesucristo. La Biblia testifica de estas cosas aquí. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque a vosotros es la promesa. Estaba hablando con los judíos en el principio del Nuevo Testamento. Dice, porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y si estás oyendo mis palabras ahorita por medio de este video, esto incluye a ti. Aleluya, bendito sea Dios. Espero que esta lección ha estado una bendición para ti. Si tienes preguntas, estoy aquí. Puedes presentar tus preguntas ahí abajo. O pues no, porque no, yo no acepto comentarios aquí en este canal. Y por la razón que yo tengo otro canal y es mucho trabajo monitorear más que un canal en YouTube. Pero abajo encontrarás mi correo electrónico. Yo estoy aquí para servir a ti en el nombre de Jesucristo. Puedes escribirme y cuando me escribes, yo mismo voy a estar contestando a ti en español o inglés si prefieres, en el nombre de Jesucristo. Yo estoy aquí para servir a ustedes en el Evangelio de Cristo. El deseo mío, el deseo de mi corazón no es de estar exaltado de hombres. Yo no quiero eso. Yo no quiero nada de eso. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero exaltación de hombres. Yo no quiero el honor de hombres. Yo quiero el honor de Dios. Y la cosa que yo quiero por ti es que tú conozcas a Él, el único Dios verdadero, y que tú entraras en su reino con muchos tesoros. Y que yo te conozco ahí. Yo quiero conocer a ti allá, en su reino. Cuando yo llego a mi casa a mi casa eterna, perdón. Cuando yo llegue a mi casa eterna, yo quiero conocer a ti allí. Ese es el deseo de mi corazón. Otra vez, gracias por tu paciencia conmigo, con mi español. Espero que me entiendes bien. Y por favor, ores por mí para que mejore mi español. Porque yo quiero el dominio del español, como yo hablo en inglés, como yo puedo hablar en inglés y predicar la palabra de Dios en inglés y enseñar en inglés. También quiero el dominio del español para que yo hable perfectamente como un príncipe, como un sacerdote, porque así soy, por la gracia de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios y benditos todos los que le aman en sinceridad. Amén, en el nombre de Jesucristo.